¿no? Va al azar, ¿no? Para combinarse, por eso es que se combinan, ¿no es cierto?, en las bases púricas del ADN y del ARN, ¿no? Las bases van combinándose. Entonces, el enlace característico de los ácidos nucleicos va a ser el éster fosfato o fosfodiéster también, que se llama, ¿ya? Fosfodiéster. Entonces, aquí está la estructura química de un nucleótido. El nucleótido, como ven, tiene tres componentes principales. Primero, una base nitrogenada, que puede ser una base púrica o una base pirimídica. Luego tenemos una pentosa o un azúcar, ¿no es cierto? Un azúcar que tiene 5 carbonos, por eso es pentosa, y el famoso grupo fosfato. Este grupo fosfato ahorita es un solo fósforo, ¿no? Se pueden tener hasta 3 grupos fosfato, ¿ya? Entonces, esta es la estructura química de un nucleótido, ¿no? En sí, este nucleótido es lo que se va a ir repitiendo en la cadena de ADN y ARN. Cuando estos se asocien, entonces van a formar una cadena, ¿no? Y esa cadena ya es la cadena del ARN. Entonces, este es el nucleótido, ¿ya? Siempre se pregunta, siempre hablamos de nucleótidos. En el diseño instruccional está como nucleócidos, que ustedes han leído al avance, pero el nucleócido es otro compuesto más chiquitito que vamos a ver ahorita, ¿no? Y aquí está. Entonces, el ácido nucleico son polímeros, sucesión de polímeros de nucleótidos, ¿no? El nucleótido va a estar conformado por un nucleósido y su ácido fosfórico, que puede ser 1, que puede ser 2 o puede ser 3, ¿no es cierto? El mono, el di o el trifosfato. El nucleósido, a su vez, va a estar compuesto por la pentosa, ¿no es cierto?, y la base nitrogenada. Y ambos, ¿no?, el nucleósido más el ácido fosfórico va a formar el nucleótido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo estará conformado el nucleótido? Por un nucleósido más ácido fosfórico. ¿Cómo está conformado el nucleósido? Una base nitrogenada. Ok, entonces esta es la estructura. Ahora, la pentosa puede ser una ribosa o una desoxirribosa. En un proceso bioquímico se les retira el oxígeno, ¿no? Y por eso es desoxirribosa, ¿ya? No cambia la estructura, solo hay movimiento del elemento químico. Dentro de las bases nitrogenadas vamos a tener de dos, ¿no? Las bases púricas y las bases pirimídicas. Las bases púricas son la adenina y la guanina, ¿no? Y tienen una estructura mucho más grande, ¿no? De 9 carbonos constituida en un anillo ciclado, que son derivados justo de los compuestos púricos, ¿no es cierto?, que van a tener nitrógeno, mayor cantidad de nitrógeno en su estructura química. Las bases pirimídicas, que son la citosina, timina y el uracilo, ¿no? Y este es, miren, tiene su constituyente, su anillo ciclado de 6 carbonos, ¿no? Es más pequeñito que las bases púricas. Ya, no se van a olvidar eso. Entonces, vamos a empezar hablando de las bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, hemos dicho que pueden ser las púricas, ¿ya?, que van a ser derivadas del anillo de la purina, o las pirimídicas derivadas del anillo de la pirimidina. Entonces, veamos la estructura química de las purinas. Si ven, es más complejo, ¿no? Este que tiene 9 carbonos es más grande y el nombre es más pequeñito, ¿no?, para que nosotros nos ubiquemos en esa parte. En cambio, el anillo de las pirimidinas es un anillo más chiquitito, pero el nombre lo tiene más largo, ¿ya? Para que se ubiquen en eso y no se confundan, porque es fácil confundirse entre las pirimídicas y las púricas. Entonces, las bases púricas son la adenina, guanina, las bases pirimídicas son citosina, uracilo y tiamina, ¿no? El ADN no contiene uracilo, mientras que el ARN no suele contener la timina. Y aquí tenemos una gráfica de la derivación, ¿no?, de esas bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces vamos a tener que la pirimidina nos va a dar origen, ¿no?, por movimiento de sus elementos químicos en relación al número de carbono, del enlace de carbono, ¿no es cierto? Se va a nitrogenar, aquí vemos en el carbono 4 dando origen a lo que va a ser la citosina, ¿no es cierto? Después, para la timina, igual tenemos la composición, ¿no es cierto?, del carbono 5, ¿no? Aquí está indicando dónde está.
Y después del uracil, igual, ¿no es cierto? En el carbono 2 y en el carbono 4. Los que están con nosotros están añadiendo, está habiendo una modificación, ¿no es cierto? Añadiendo doble enlace a este lado, perdiendo elementos químicos como el hidrógeno, ¿no? En este caso se ha nitrogenado, ¿ya? ¿No? Se ha aumentado aquí. Podemos ver todo lo que está con rojitos que se ha ido añadiendo para cambiarle la estructura química a otro, ¿no es cierto? Pero manteniendo la base del anillo de la pirimidina, ¿no? Solamente hay el movimiento de los oxígenos y de los hidrógenos creando dobles enlaces en la composición química. De ahí van a ser lo que va a ser la citosina, la timina y el uracilo. Y lo mismo para las bases púricas, ¿no es cierto? Hay una modificación, se mantiene la base del anillo, de los anillos ciclados en las purinas, y solamente va a cambiar, ¿no es cierto?, en estos carbonos, donde se añade el doble enlace, se añade el hidrógeno en este caso, ¿no es cierto? Entonces nace la adenina y la guanina, ¿no? En este caso la adenina es la más superior, podríamos decir, porque es la que va a representar, la que va a generar o constituir lo que es el famoso ATP, ¿no? Entonces, esta es la estructura química de las bases pirimídicas y las bases púricas, ¿listo? Ahora, en cuanto a las pentosas, la pentosa puede ser la ribosa, ¿no?, que forma a los ribonucleótidos componentes que van a ser del ADN, y la 2-desoxirribosa, que forman los desoxirribonucleótidos componentes del ADN. Los carbonos que constituyen las pentosas se van a enumerar denominados con números primas, 5', 2', 3', 4', etc., ¿no? Para no confundirlos en la nomenclatura con los carbonos de la base nitrogenada. Los carbonos, si vemos aquí, aquí está, ¿no? Con prima, para no confundirse con los carbonos de estos anillos. Para eso es que se denomina aquí las bases, en las pentosas con los azúcares. Los carbonos acá los vamos a denominar como carbono 1', 2', 3', 4' y 5', ¿no? Porque tienen 5 carbonos. En la unión de una pentosa y una base nitrogenada, ¿no es cierto?, se origina el núcleo. Como habíamos dicho, cuando una base nitrogenada se va a unir a una pentosa, origina el famoso núcleo, ¿no? El enlace se establece entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno número 9, si la base es púrica, o en el nitrógeno número 1 si es pirimídica. El enlace así formado se llama enlace N-glucosídico, ¿no? Porque aquí está interviniendo una glucosa, un azúcar, ¿no es cierto?, con un grupo nitrogenado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es enlace N-glucosídico, ¿ya? En los azúcares nosotros recordamos un poquito el enlace, es enlace glucosídico, ¿no? Porque es azúcar con azúcar. En este caso es N-glucosídico porque está uniéndose a una base nitrogenada, ¿no?, a un compuesto nitrogenado, por eso es N-glucosídico en este caso. Esta unión de la pentosa con la base nitrogenada, ¿no?, que va a formar nuestro nucleósido. Y aquí igual tenemos, ¿no?, la ribosa, ¿no?, la estructura química, y la desoxirribosa, ¿no? Aquí tenemos 5105, ¿no? ¿Por qué? Y en la desoxirribosa ya es -1 oxígeno, entonces aparece 4. Y aquí, como vemos, ya es la desoxirribosa, ¿no?, en la estructura química. Ya entonces la unión con su base nitrogenada va a ser en el carbono 5, ¿no es cierto? En el carbono 1, en este caso con el 9, si es en el caso de las bases pirimídicas. En cuanto a los grupos fosfato, se van a unir al nucleósido en el carbono 5' de la pentosa. Entonces, al final, la pentosa es la que ancla, ¿no?, que va a unir a la base nitrogenada, ¿ya?, con el grupo fosfato también. Entonces, la base nitrogenada se va a unir en su carbono 1 y el grupo fosfato en el carbono 5'. Entonces, los enlaces entre los dos grupos fosfato, ¿no?, se van a denominar enlaces fosfórico o fosfodiéster, y tienen la peculiaridad de que almacenan gran cantidad de energía, ¿no?, este enlace.
Por lo tanto, cuando se hidroliza uno de estos enlaces, se libera también una gran cantidad de energía, ¿no? Ya hemos visto que es importante esto durante la función del ATP, ¿no es cierto? Como el adenosíntrifosfato, que nos va a generar o nos va a ir soltando estos fosfatos que se necesitan en un proceso bioquímico energético, ¿no? Entonces es el principal transportador de energía en el metabolismo celular, ¿ya? Entonces y aquí nace, ¿no es cierto?, el ATP cuando está con el tri, cuando está con el bi y cuando está con el mono, ¿no es cierto? Cuando está con un fosfato, dos fosfatos o tres grupos fosfatos, ¿no? Entonces igual, aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, la base nitrogenada, estamos viendo la pentosa, ¿no?, que tiene su ribosa, ¿no es cierto?, si va a tener su grupo hidroxilo, y si le quitan el oxígeno va a ser un hidroxirribosa, ¿ya? Entonces, los grupos fosfato tienen la capacidad de enlazarse hasta tres grupos fosfato en el oxígeno, ¿cierto? Y también tienen la capacidad de poder liberar, ¿no?, hasta dos fosfatos, inclusive pueden soltar su último grupo fosfato, ¿no?, en caso de que así se requiera. Ahora, en cuanto a la nomenclatura, como mencionamos de cómo nace el adenosín, el famoso adenosín trifosfato, el guanosín trifosfato, chicas, ¿cómo nace este nombre? Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, que los nucleótidos de las bases públicas se van a denominar con la terminación osin, ¿no? A continuación el nombre de la base, ¿no?, mono, di o trifosfato según el número de fosfatos que se encuentren en su constitución, ¿ya? Entonces adenosín, ¿no?, monofosfato, y guanosín, mono, di o trifosfato, ¿no?, para la base nitrogenada. Bueno, entonces de aquí es donde sale el famoso adenosín trifosfato, guanosín trifosfato, ¿no es cierto?, guanosín monofosfato, guanosín difosfato, adenosín difosfato y adenosín monofosfato, ¿no?, el famoso. Y como es tan largo el nombre, nosotros lo resumimos en siglas, ¿no es cierto?, el ATP, el ADP, el ANP, el GTP, el GDP y el GMP, ¿no es cierto? Y en los nucleóticos de las bases pirimídicas, su denominación va a ser con idin. A continuación del nombre igual, ¿no?, de la base, mono, di o trifosfato, ¿no?, según el número de moléculas de ácido fosfórico de fosfatos que encontremos en la constitución, ¿no? Entonces en este caso va a ser citidin, timidin y uridin. Entonces viene el citidin, monofosfato, citidin, difosfato o citidin, trifosfato, ¿no es cierto? Y él ya, aquí tenemos las famosas, lo que siempre les ando preguntando, ¿qué nucleótidos de alta energía conocen, ¿no es cierto?, aparte del ATP. Ahora les voy a preguntar, aparte del ATP, aparte del ADP, tenemos el GTP, el GDP, tenemos el UTP, ¿no es cierto? Aquí está el UTP, el UDP, el MP, el TTP, el TTP, el TTP, el TTP, el TTP, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ya saben. Entonces son en relación a las bases nitrogenadas, de donde hablamos nosotros del famoso ATP, ¿no es cierto? Entonces el ATP es un nucleótido y que, bueno, todas las bases nitrogenadas nos van a dar esa denominación, ¿no? Le van a dar el nombre a ese nucleótido específico, ¿no?, la base nitrogenada, ¿ya? Y van a llevar el prefijo desoxi en el caso de estar formadas por la pentosa desoxirribosa, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos algún ejemplo de los desoxi, ¿no? Si es una desoxirribosa, entonces va a ser desoxiguanosin monofosfato, ¿no? Aquí nos está indicando que esa es la guanosina, ¿no es cierto? Aquí la adenina, aquí la citidina, ¿no? Entonces nos indica, esto es una ribosa, ¿no es cierto? Ribosa, pero esto es una desoxirribosa. Entonces va a ser desoxiguanosin monofosfato, ¿no? En caso de que lleve en caso de que vean ustedes la figura y es una desoxirribosa, entonces va a ser desoxiguanosin monofosfato. Ahí está. El enlace fosfodiéster es importante, por favor. ¿Ya? Es el enlace mediante el cual se unen los nucleótidos, ¿no?, polimerizándose en largas cadenas que van a originar a lo que es el ADN y el ARN, ¿no?, para poder generar nuestra carga genética.
Entonces, un enlace fosfodiéster se va a establecer en la posición, ¿no? 3'. Si digo 3', ¿de qué parte del nucleótido estoy hablando? De la pentosa, ¿no? De la pentosa. De un nucleótido y la posición 5' del siguiente nucleótido. Entonces, aquí vemos cómo se va a unir. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿no? Entonces, en este carbono va a unirse con el carbono 5 de la del siguiente nucleótido, ¿ok? Y se va uniendo por el famoso enlace fosfodiéster, no se olvide, ¿ya? Un enlace fosfodiéster se establece entre la posición 3' del nucleótido y la posición 5' del siguiente nucleótido, ¿no? Y así sucesivamente van a ir generando esta cadena, ¿no? Si se unen dos nucleótidos, solamente si vamos a tener dos nucleótidos va a ser un dinucleótido, ¿no? Y se desprende una molécula de agua, ¿no? En este enlace siempre va a haber un desprendimiento de la molécula de agua. En su mayoría hemos visto que cuando hay ese enlace de las biomoléculas siempre hay desprendimiento de una molécula de agua, ¿no es cierto? Que permite ese enlace, ¿ya? En este caso este enlace es fosfodiéster, ¿no? Esa es la característica de los ácidos nucleicos. Ya, las funciones de los nucleótidos. En este caso, las funciones de los nucleótidos se van a dividir en dos grupos, ¿no? Las funciones de los ácidos nucleicos, ¿no? Como tal, y las funciones no nucleicas. Entonces, dentro de las funciones nucleicas como tal, va a estar el ADN y el ARN, que son polinucleótidos de cadenas lineales de nucleótidos unidos mediante el enlace fosfodiéster. Estoy repitiendo harto esto por si acaso. En los que los grupos fosfato están esterificados a los hidroxilos del carbono 5' de las pentosas, ¿no es cierto? De los nucleótidos consecutivos por convención, ¿no? La secuencia de los polinucleótidos se representa en el sentido 5'3, 5'3, 5'3, ¿ya? 5'3, 5'3, 5'3, 5'3. Entonces, por ende, la cabeza va a ser 5, va a quedar 5' y abajo va a quedar 3' libre, ¿no es cierto? Entonces, las funciones, bueno, los nucleótidos del ARN son ribonucleótidos de adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿no? Esa combinación ahí va a haber, ¿no? De las bases nitrogenadas en el ARN, y los nucleótidos del ADN son desoxirribonucleótidos de adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, aquí entran conjugándose las bases nitrogenadas, ¿no? A excepción de que el ADN no contiene timina y el ADN no contiene el famoso uracilo. Y las funciones no nucleicas, ¿no? Además de los nucleótidos que integran a los ácidos nucleicos, existen otros que tienen una importancia biológica notable, como ya hemos visto en los procesos bioenergéticos y en todos los procesos bioquímicos, ¿no es cierto? Que no van a formar parte de ellos, ¿no? Pero sí son considerados por eso como dentro de la familia de los ácidos nucleicos y tienen sus funciones no nucleicas en específico, ¿no es cierto? Que no van a estar inmiscuidos en la parte de la información genética, pero son sumamente importantes para los procesos metabólicos de nuestro organismo, ¿ya? También actúan, miren, en la regulación como activadores de enzimas, aportando energía química en las reacciones celulares, y también actúan como coenzimas, ¿no? Entonces, en estos procesos metabólicos es sumamente importante la acción, podríamos decir, la intervención de este tipo de nucleótidos, ¿no? Entonces, estos están inmiscuidos en las funciones no nucleicas. Y aquí vamos a tener al ADP, ¿no? Los nucleótidos transportadores de energía, ¿no? El ADP, que es el adenosíntrifosfato, lo hemos visto, el ATP, el adenosíntrifosfato, ¿no? Y la importancia de estos nucleótidos radica en los grupos fosfato cuando se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster o enlaces fosfóricos ricos en energía, ¿no? Esta energía se acumula al formarse el enlace y se libera fácilmente cuando este se rompe por hidrólisis. Entonces el ATP, ya lo vemos aquí, esta es la composición original de un ATP, ¿ya? Entonces ya sabemos que nosotros si necesitamos, cuando entra a la cadena, al ciclo de Krebs, etcétera, 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 entonces va liberando los fosfatos, ¿no es cierto? Es por eso que entra como ATP y sale como ADP, ¿no? Y en algunas reacciones entra como ATP y sale como AMP, ¿no? Porque ha utilizado dos grupos fosfato, ¿no es cierto? De su estructura química, ¿ya? Y la energía que se desprende en las reacciones exergónicas, ¿no es cierto?, se utiliza para formar ATP a partir del ADP y el ácido fosfórico, ¿no? En un proceso químico llamado de fosforilación. Es por eso que en los procesos químicos igual se añade grupos fosfato y se quita grupos fosfato, ¿no es cierto?
Entonces, o se desprende el grupo fosfato. Y al añadirle este grupo fosfato a una estructura química, al añadirles este proceso se llama fosforilación, ¿no? Mientras que la energía que se necesita en las reacciones endergónicas, ¿no?, procede de la liberada cuando el ATP se hidroliza a ADP y a ácido fosfórico, ¿no?, en la desfosforilación. Además que el ADP y el ADP también intervienen en las reacciones metabólicas, los nucleótidos guanina, ¿no es cierto?, de tri y di, de uracilo, y el UTP y el UDP son también considerados nucleótidos transportadores de energía o nucleótidos de alta energía, ¿no es cierto? Cuando se va a reducir a un grupo fosfato, ¿no?, tenemos el AMP, que es el adenosín monofosfato. ¿Para qué se le aumenta esta C? Para denominar como cíclico, ¿ya? Que es un nucleótido de adenina cuyo ácido fosfórico está esterificado en los carbonos 5' y 3' de la ribosa, formando una estructura cíclica. Entonces, una estructura cerrada en este caso, ya lo han cerrado, ¿no es cierto? Se ha ciclado, se ha cerrado, entonces de ahí viene el nombre AMP cíclico, y este es una molécula que va a actuar como un segundo mensajero, ¿no?, que va a ayudar en muchos procesos químicos igual, ¿no? Ya van a ir viendo en la parte de fisiología. El AMP, ¿no?, el AMP cíclico, se denomina como AMP cíclico, el segundo mensajero, ya que es como un ayudante de los procesos metabólicos y químicos que suceden en nuestro organismo, ¿no? Entonces de ahí proviene porque su estructura química se ha cerrado aquí, ¿no es cierto? Entonces ahí esto es lo que indica, su grupo fosfato ya se cerró, se ha quedado solito y lo que hace es cerrarse en un anillo, ¿no? Y por eso se dice que se ha ciclado, ¿no? Entonces por eso es el AMP cíclico. Ahora también tenemos los nucleótidos coenzimáticos. Entonces, ¿sabemos qué son las enzimas? ¿Qué eran las enzimas? ¿Las enzimas? Sí. Eran un tipo de proteína. ¿Cómo se llaman? Hemos repetido harto de eso. Biomoléculas catalizadoras. ¿Qué son las enzimas? Son un tipo de Son proteínas que proteína. participan como catalizadores Catalizadores biológicos. Hemos dicho que son proteínas biocatalizadoras, ¿no?, que aceleran los procesos metabólicos, ¿ya? Y las coenzimas vienen a colaborar esa actividad. Y en este caso, las coenzimas más importantes, que son también consideradas como ácidos nucleicos, es el famoso FAT, que ya lo conocen, ¿no es cierto? Y el famoso NAM. Igual son portadores, ¿no es cierto?, de alta energía. ¿Por qué? Porque equivalen a cierta cantidad de ATP. El NAD, el FAT, ¿a cuántos ATP equivale? 1,5 ATP. Y el NAD A 2,5. a 2,5 ATP. Entonces también entrarían dentro de la categoría de los fosfatos de alta energía, ¿ya? Ahora el FAT es una combinación extraña, ¿no es cierto?, de un nucleótido, miren, de un nucleótido que es, ¿qué base nitrogenada sería esta? Estaba mostrándoles con la sigla. ¿Qué base nitrogenada sería? ¿Qué base nitrogenada sería? Pues, la adenina, ¿cierto? Y aquí la ribosa, ¿cierto? Y en este caso viene siendo la riboflavina. ¿Qué será la riboflavina? ¿Qué será la riboflavina? Ahí que están hablando apenas de eso. ¿Qué es la riboflavina? Los conocemos como FAT y como NAD, ¿lo ven? ¿Qué es el FAT? Les digo, y algunos recuerdan, ¿no? Flavina, adenina y nucleótido. Entonces aquí les estoy mostrando cómo está estructurado el famoso FAT. Ya es una vitamina, ¿no es cierto? La riboflavina es una vitamina hidrosoluble de las del complejo B. Es la vitamina B2, no B2, B2, ¿ya? B2, es la vitamina B2. En este caso es la asociación ya también de esta vitamina que nos va a nosotros, que nos va a ayudar, ¿no es cierto?,
a que se forme el famoso FAT. Y es súper importante el FAT porque entra en la fosforilación oxidativa, ¿cierto? En la cadena de transporte de electrones. Entonces, y también actúa como cofactor, hemos hecho muchas reacciones, ¿no? Entrando, oxidando, sacando hidrógenos, igual metiendo hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces actúa como un factor coenzimático, ¿no? Y los más importantes son el FAT y el NAD. En este caso, el FAT es una coenzima de las deshidrogenases, ¿no es cierto? Enzima que cataliza las reacciones de óxido-reducción y se puede encontrar tanto en forma oxidada, que es el FAT, como en su forma reducida, que es el FAT-H, ¿no es cierto? Para pasar de una forma a otra. Capta o cede el hidrógeno oxidando o reduciendo al sustrato donde va a actuar en este caso, ¿ya? No es una que acelere el proceso, ¿no es cierto? Como las famosas enzimas, es una coenzima que ayuda a mover estos elementos químicos en específico, ¿no? Entonces, tenemos el otro, es que es el NAD, ¿no es cierto? Entonces es el adenín, ¿no es cierto? En este caso es la adenín nicotindinucleótido, porque es la nicotamina o la niacina, ¿no es cierto? La niacina, que en este caso viene siendo también una vitamina, ¿no? En este caso es el ácido nicotínico componente de la vitamina B3. Entonces, por ende, es importante nosotros que consumamos igual las vitaminas, ¿no es cierto? En las verduras, en las frutas, etcétera, porque forma parte importante de estas estructuras, ¿no es cierto? Y como ven, todo el tiempo, 24/7, los 365 días del año, nuestro organismo está produciendo estas reacciones químicas que necesitan o requieren de estas coenzimas, ¿no es cierto? Y estas coenzimas funcionan como con la asociación de una vitamina. Entonces, por eso es necesario que nosotros consumamos un alimento balanceado que nos va a aportar todo lo que necesitemos para que nuestro organismo lo degrade y utilice, ¿no es cierto?, lo que es favorable para nuestro organismo mismo. Entonces, la niacina o ácido nicotínico es la famosa vitamina B3, igual del grupo de las hidrosolubles, ¿no? Entonces, estas no se almacenan solamente con el consumo diario que nosotros introduzcamos, vamos a poder generar nuestras coenzimas, ¿no es cierto? El FAT y el NAD, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Son también coenzimas, ¿no?, de las deshidrogenases. Se pueden encontrar en forma oxidada, que es el NAD, o el NADP, que es el fosforilado, ¿no es cierto?, más o menos los fosfatos, o reducido, ¿no? El NADH y el NADPH, que intervienen en diversos procesos metabólicos como la respiración celular. Sabemos que ambos son los que entran, ¿no es cierto?, a la cadena de transporte de electrones, ¿no?, en la membrana interna del mitocondrio, de la fosforilación oxidativa que hemos visto en las exposiciones. Entonces son muy importantes para poder seguir generando ATPs por esa vía también, ¿ya? Ahora, los tipos de ácidos nucleicos tenemos, ya hemos visto al desoxirribonucleico, ¿no es cierto?, que es el ADN. El estudio de la estructura del ADN se puede ver a varios niveles, ¿no?, apareciendo en estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y en empaquetamientos superiores, ¿no? La estructura primaria del ADN, que va a estar compuesta solamente por la secuencia de desoxirribonucleótidos, ¿ya? Nucleótidos formados por la desoxirribosa y unidos mediante los enlaces fosfo-10, ¿no? Las bases nitrogenadas que se hayan formado los nucleótidos del ADN, la adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? No aparece el uracilo. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5, ¿no?, el carbono 5, y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3, se dice que la secuencia de los nucleótidos se ordena desde 5,3, 5,3, 5,3, como habíamos visto al principio, ¿no es cierto? Ahora, puede decirse que está formado por un esqueleto de fosfo polidesoxirribosa, ¿no es cierto?, 5' desoxirribosa, su fosfato, desoxirribosa, etcétera, etcétera, hasta el carbono 3, ¿no es cierto? Y al que se unen las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, ¿ya? Esta secuenciación, miren, va a ser, cuando se vaya uniendo, ¿no es cierto?, va a ser en forma antiparalela. Si ven, está al revés, ¿no? Entonces, una de las cadenas es del 5' y el otro va a ser 3, y el otro va a ser volteado, ¿no? Arriba ya va a estar 3 y va a estar abajo 5'. Entonces, es tal cual lo que sucede con un cierre, ¿no es cierto?, de los cierres de los llamados, de los nodos, etcétera, ¿no? Esa unión. La estructura secundaria del ADN fue propuesta en 1953 por Watson y Crick, ¿no?, que se menciona, ¿no?, Watson y Crick,
Francis Crick, los que han hallado por primera vez o han aislado por primera vez al ADN, ¿no? Y lo han podido, gracias a ellos, digamos, se ha podido ya iniciar el estudio de la genética. En este momento, en este modelo está formado por 12 nucleótidos, ¿no? Se sitúan de forma antiparalela, como hemos dicho, una en sentido 5', 3' y la otra en sentido 3 a 5', al revés del disco, ¿no es cierto? Y están unidas mediante puentes de hidrógeno, ¿no? Entre las bases hidrogenadas enfrentadas, 2 puentes de hidrógeno entre adenina y timina y 3 entre guanosina y citosina, como vemos acá. Entonces esta línea punteada viene siendo la representación de los puentes de hidrógeno que van a haber, ¿no? Entre estas bases nitrogenadas, ¿no? Entre la guanina y la citosina, 3 puentes de hidrógeno, y entre la adenina y la timina, 2 puentes de hidrógeno, ¿ya? Ambas cadenas son complementarias, de modo que se cumplen las proporciones observadas por Jack-Graf, ¿no es cierto? Adenina y timina igual a citosina y guanina, ¿no? Cuando en una hebra encontramos adenina, en la otra tenemos que hallar la timina. Cuando en una hebra se encuentra guanina, en la otra hebra vamos a hallar la citosina, ¿no es cierto? Y estas bases enfrentadas una contra otra son las que constituyen los puentes de hidrógeno. Entonces ya sabemos que van a estar enlazadas a través de los puentes de hidrógeno y se les representa con los colores, ¿no es cierto? De esta manera, ya para que se forme la cadena, la famosa cadena helicoidal alargada, ¿no es cierto?, del ADN. Entonces, hemos dicho que igual tienen niveles de empaquetamiento, ¿no? Y esto sí es realmente increíble, ¿no es cierto? Porque la hebra es sumamente larga, ¿no? Y está compactada en los famosos cromosomas, ¿no es cierto? La información genética está compactada en los cromosomas que contiene yardas, ¿no? de cadena de ADN. Si nosotros quisiéramos desenrollar eso, es inclusive largo, ¿no es cierto? Es muy extenso, que se compacta tanto, entonces por eso hay los niveles de empaquetamiento, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos un poquito la parte de histología, entonces en el primer nivel, ¿no es cierto?, de empaquetamiento del ADN, sucede la unión con las histonas, ¿no?, que son un grupo de proteínas que genera una estructura denominada el nucleosoma, ¿no? El nucleosoma. Entonces estos amarillitos son las histonas, y esto que vemos con color lila viene siendo la cadena de ADN, ¿ya? Cada nucleosoma está compuesto por un octámero de histonas. Acá, ¿no es cierto?, vamos a tener el octámero de histonas, ¿no? Y aquí vemos la fibra de cromatina de 100 angstroms, ¿no?, que es laxa todavía, ¿no? Está desenrollada esa cadenita ahí, como si lo hubiéramos deshecho. Entonces, cada octámero, ¿no es cierto?, va a estar rodeado por un tramo de ADN, envuelto, ¿no es cierto?, por un tramo de ADN que da una vuelta y 3/4 en torno al octámero, ¿no? Aquí da vueltas, y hay un pequeño espacio, ¿no?, que va a ser el linke o espaciador, que va a ser el encargado de unir a ambos octámeros. Entonces, en conjunto la fibra se va a denominar la cromatina, ¿no?, cuando está así extendida, ¿ya? Tiene un aspecto de forma de collar de perlas, donde las perlas serían los nucleosomas unidos a polos y dientes, ¿no es cierto? El ADN debe encontrarse más compacto en el núcleo de los espermatozoides, y en este caso el ADN se une a proteínas de carácter más básico denominadas las protamina, ¿no?, en los espermatozoides. Luego de este primer nivel de compactación, vamos a tener el segundo nivel, cuando la fibra, que tenía 100 Armstrong, se le asocia a otra histona, ¿no?, que la histona va a ser la H1, que es como un ganchito que las va a empezar a enrollar más, ¿no es cierto?, a estos octámeros, los va a enrollar más, ¿no?, formando una cromatina ya compacta, y posteriormente da lugar a la fibra de cromatina de 300 Armstrong. Entonces acá podemos ver que les empieza a agarrar, ¿no es cierto?, en forma de circulito, ya empieza a compactar, ¿no es cierto? Luego tenemos el tercer nivel, ¿no es cierto?, y los niveles superiores de empaquetamiento, cuando ya se empiezan a enrollar, ¿no es cierto?, entonces empiezan a compactarse y a hacer bucles, ¿no?, y ahí es donde ya se empiezan a formar los famosos cromosomas, ¿no? Entonces es una estructura tal, miren, el cromosoma es una estructura súper diminuta, ¿no es cierto?, microscópica, se lo puede ver solamente con microscopios electrónicos, pero si nosotros desenmarañamos todo eso y vemos la estructura química, entonces solamente está constituido prácticamente por los famosos bioelementos, ¿no es cierto?, que están asociados de diferente manera, creando
asocian, o sea, creando biomoléculas y las biomoléculas a la vez se asocian para crear otras macromoléculas, ¿no? Y los tipos de ácido ribonucleico, ¿no es cierto? Que el ARN más abundante en la célula, ¿no? Una célula típica contiene 30 veces más ARN que ADN. El azúcar, bueno, ya sabemos que la ribosa es el azúcar que va a estar presente en el ARN, ¿no es cierto? Eso indica que la posición 2 del anillo del azúcar hay un grupo hidroxilo libre. Sus bases hidrogenadas son la adenina, guanina, citosina y el uracilo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Importante, los tipos de ARN, ¿no es cierto? El ribosómico, ¿ya? Que va a estar presente en los ribosomas, en los órganos celulares que van a estar implicados en la síntesis de proteínas. Entonces el ARN más el ribosómico implicado en la síntesis de las proteínas, ¿no? El mensajero, ¿no es cierto?, que se sintetiza sobre un molde de ADN y sirve de pauta para la síntesis de las proteínas, que se llama transducción, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto actúa en los procesos de la replicación, ¿no es cierto?, del ADN, ¿ya? Entonces vamos a tener la transducción, ¿no es cierto? ¿Qué más? El ARN de transferencia, ¿no? Que tiene, ¿no? Que nos va a ayudar a nosotros, presenta nucleótidos poco usuales, ¿no? E incluso bases características del ADN como la timina. Su estructura secundaria presenta desplegamiento complejo, en el que enteran son las apareadas y son las no apareadas. Bueno, esto ya va para la replicación prácticamente, ¿no? El ARN nuclear que lo vamos a encontrar en el núcleo, ¿ya? ¿Qué más? Hasta ahí, chicos. Este es el video, por favor, que tienen que ver, ¿no? Para ya se dan instrucciones en el laboratorio, el primer grupo. Entonces, al siguiente grupo nos vamos a ver a la tarde. Hasta ahí la parte de ácidos nucleicos. Ahora, por favor, les voy a pasar un